Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Olam. Hoy vamos a estudiar sobre el recitar amén o el responder amén. Lo primero que tenemos que decir es que cuando escuchamos una verajá, una bendición, decimos amén. Y así aprendieron, ¿cierto? El pueblo de Israel, nuestros sabios, a través del versículo que dice: Umeromam al kol verajá utjilá. Dios es engrandecido sobre cada bendición y alabanza, dice Nehemías 9:5. Es decir, después de cada bendición o alabanza, le engrandecemos contestando amén. Engrandeciendo, ¿cierto? El nombre de Dios. Esta es una palabra que repetimos múltiples veces durante el día, en muchas ocasiones, que se requiere una bendición. Prácticamente, según lo que es el proceder con la ¿cierto? Del Sidur, se responde aproximadamente unas 90 veces al día amén. Bastante. Como dijo el rabino Jaim Vital en la introducción del libro Etz Haim, las iniciales de la palabra tzadik, es decir, justo, están formadas por la letra, ¿cierto? Tzadik, que representa 90, la Dalet 4, la Yud 10 y la Kuf 100. Todo lo cual indica que el tzadik debe contestar al menos 90 veces, así como esta suma, amén, que serían 4 Kedushot y 10 Kadishim. O sea, 4 veces la Kedusha de la Midá y 10 veces Kadish. 100 bendiciones. Ahora, ¿qué significa la palabra amén? Básicamente, es una afirmación, una confirmación. No es un deseo, es una confirmación. Significa así es, ciertamente. Como dice también la Biblia, amén, amén, Mara. De cierto les digo. Y ahí se utiliza la palabra amén. Algo cierto, certero, una confirmación. Ahora, ¿dónde aparece esta palabra en la Torá y en los profetas? De ello encontramos ciertos varios versículos. Bueno, a lo largo de la escritura encontraremos muchos, en verdad. El primer verso, voy a mostrar acá. El primer verso habla de la mujer Sotá, es decir, la mujer que era sorprendida o sobre la cual caía la sospecha del adulterio. A ella le daban a tomar del agua en el templo y le decían una oración. En caso de que hubiera sido fiel, no haya cometido alguna infidelidad, estas aguas, perdón, de que haya sido infiel, estas aguas la dañarían. Y ella debía contestar al momento de tomar esto y al escuchar una oración que sonaba más como una maldición, en verdad, pero una declaración, finalmente. Ella debía decir amén. Y esa es la primera ocasión que aparece la palabra amén en la escritura. Es decir, luego, cierto, de una sospecha, ella debía contestar amén, garantizando que aceptaba, cierto, el designio de aquella declaración. Número 522. Otro versículo representa la prohibición que dijo mucho al pueblo de Israel de que cometiera ciertos pecados. Entonces, cuando dice el libro de Devarim, Deuteronomio, maldita sea la persona que haga estatuas, dice la escritura, y el pueblo contestó amén. Deuteronomio 27:15. Y el versículo del profeta Isaías, o Yeshayá, que dice: el que será bendecido por esta tierra santa, se bendice por medio del Dios amén. Así dice, el que será bendecido por esta tierra santa, se bendice por medio del Dios amén. Y así lo dice en hebreo. Luego viene la explicación. Cuarto, y dijo el profeta Jeremías, sobre la promesa de Dios de que después de la destrucción del primer templo, regresarían todos los utensilios de este al segundo templo. Y dice, amén, así lo hará Dios.
Y ahí dice amén. Sí lo hará Dios. Jeremías 28:6. Y el quinto verso que mencionaremos es, y como dice el rey David, bendito Dios de Israel, desde el mundo y hasta el mundo. Amén y amén. Amén, ve amén. Esto sale en el Teilim, Salmo 41:14. Entonces estos múltiples versículos indican que el amén abarca varias explicaciones. Veamos, ¿cierto?, en qué sentido fue utilizada esta palabra en esos diferentes párrafos. Y depende mucho de sobre qué se dice respecto a esta palabra. Por ejemplo, en el primer versículo que mencionamos, el de la mujer sotá, es decir, sorprendida o sospechosa de adulterio, su respuesta de amén es como si ella confirmara o hiciera un juramento. Así dijo el rabino Shmuel: cada uno que contesta amén después de un juramento, y así sería también después de una bendición, hasta el día de hoy, equivale a como si él mismo hubiera dicho estas palabras. Es decir, alguien hace una declaración y la persona dice amén para confirmar dicha declaración, que entra a un nivel de juramento, así como la mujer sotá. O sea, confirmo, juro, ¿cierto?, sobre esta declaración, estas palabras, que así será. Entonces, tiene que ver con un juramento. Otra explicación de la palabra amén es acepto. O sea, acepto esta declaración. Como se desprende el segundo versículo, cuando el Moshe le advirtió al pueblo de Israel de no hacer idolatría ni estatuas, porque de hacerlo serían maldecidos. Entonces, su contestación, amén, significa acepto. Y como dijo Rabbi Yosef de Rabbi Hanina, amén es aceptar palabras. Sale esto en el Tratado de Shavuot 36:9. 36a, perdón. O sea, amén es aceptar. Entonces es juramentar en algún contexto y en otro es aceptar. Yo acepto. Moshe hizo una advertencia y respondieron amén, acepto la advertencia. Escuché, participé, acepto estas palabras. También amén, en el tercer párrafo que mencionamos, proviene de la palabra, o viceversa, emuná. Emuná significa fe o fidelidad. Emuná y amén tienen la misma raíz. O sea, amén, amén y fe tienen la misma raíz. No, como dijera, cierto, la escritura, todas las promesas de Dios son sí y amén. Porque estas palabras, cierto, lo que tiene que ver con la fe, la confirmación, el amén, están relacionadas. ¿Cómo se aprende el versículo del profeta Yeshayá, Isaías, que finaliza diciendo: y jurará en el Dios amén? Jurará en Elohei amén, dice en hebreo. ¿Cómo es esto? Es decir, jurarás por el Dios que tienes fe. Así lo interpreta. Jurarás por el Dios amén, o en el que tienes fe, en el que crees. Y explicó sobre este versículo el comentarista Radak. Dice, amén significa tengo fe. Como diciendo, anima amén. Yo creo, ¿cierto? Tengo fe. Anima amén. Amén. Este tipo de amén se da cuando alguien alaba a Dios y atribuye a Él la fuente de toda nuestra abundancia. A lo cual contestamos, amén. Yo también tengo fe en eso. O sea, es una respuesta que viene a garantizar, ¿cierto?, y a confirmar que tenemos fe en Dios. Por eso decimos, amén. Tenemos fe. Respondimos, amén. Aquí hace poquito escuchaba, estaban orando por el tema de Venezuela porque están haciendo un evento acá. Mucho ruido afuera. Y hacían oraciones
Y se invitaba a la gente a decir amén, a confirmar, a tener fe en Dios, que podía cambiar las cosas. La gente tiene fe. Y la gente con fe confirma esto, tiene fe. Y dice amén. El cuarto versículo nos indica la traducción de amén. Como dice, y así sea. Así lo hará Dios. Como dijo el profeta Irmiyahu, Jeremías, después de que profetizó y deseó que los utensilios regresen al templo, dijo, amén, así hará Dios. Como diciendo, amén, que así sea. De aquí deriva, ¿cierto?, la concepción más popular que la gente explica. Cuando dice, amén, así hará Dios, es visto como, amén, que así sea. Este tipo de amén que contestamos cuando nos bendicen y cuando se desea algo bueno tanto para un individuo como para la congregación. Decimos amén, así hará Dios. Escuchamos una declaración y decimos sí, amén, así lo hará Dios. Y así lo haga, y así se cumpla. Que Dios te bendiga, amén, así lo hará Dios. Etcétera. Es decir, nos habla de confirmar, ¿cierto?, las palabras y la acción divina. Creer en Él, desear que así sea y que se cumpla, ¿cierto? Y que sea visible ante cada uno de nosotros. O sea, cuando nos bendicen, cuando bendicen a la comunidad, decimos amén. Y aquel Dios que bendijo a nuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que decimos al final, amén. Que así haga Dios. Y el quinto versículo, aquí se da una explicación mucho más profunda, como dice, bendito Dios de Israel desde el mundo y hasta el mundo. De este verso, los sabios explican a un nivel mucho más profundo en el Zohar, que las bendiciones provienen de arriba hacia abajo. Y cuando una persona contesta amén, de alguna forma abrimos los portones de la abundancia para que bajen el bien con alegría desde el mundo celestial al mundo terrenal. Em, Espero que no se escuche mucho, hay mucho ruido acá, fuera, todos lados. Entonces, de alguna forma, ese amén representa, entendemos, ¿cierto? O lo vemos de una manera personificada, como metafórica. Todo lo bueno viene de arriba, ¿no? Del cielo, no de lo hondo y lo profundo. Aun cuando Dios está tanto en lo alto como en lo bajo, en todo lugar. Pero decimos que lo bueno viene de arriba y las bendiciones vienen de arriba. Y de alguna forma, cuando decimos amén, abrimos esas puertas para que desde arriba nos lleguen las bendiciones. ¿Ok? Que baje el bien con alegría a este mundo terrenal, como dice el libro de Ekef 5. Em, Entendemos lo mencionado por el versículo, ¿cierto?, del rey David. Bendito el Dios de Israel. ¿Qué significa esto? El que da. ¿Quién es? El Dios de Israel. Él es el que encabeza, de alguna forma, ese manantial de abundancia desde los cielos y por medio de las bendiciones y las alabanzas bendice a quien recibe esto, es decir, a Israel. Me aolam be ad haolam, dice en hebreo. Desde el mundo y hasta el mundo, es decir, desde el mundo de lo alto, celestial, hasta el mundo terrenal. Él bendice, ¿cierto?, a su pueblo Israel. Como se dice entonces, bendito el Dios de Israel. Desde el mundo y hasta el mundo. Desde su lugar donde mora Él en los cielos hasta nuestro lugar donde moramos nosotros aquí en la tierra. Y así bendecimos. Y decimos amén. Confirmamos esto. Que toda bendición viene de Él. Y viene de sus lugares celestiales.
Debido a esta grandeza que podemos causar con esta pequeña palabra, tan breve, ¿no? Amén. Y ojo, cierto, esta palabra es pequeña, pero tiene de por sí un gran significado, como lo hemos dicho. Y dicen los sabios que la recompensa es muy grande por esta pequeña palabra. Por ejemplo, cuando una persona, ¿cierto?, fallece, y cuando una persona ha pronunciado tantas veces esta palabra, ha confirmado tantas veces, digamos, los designios de Dios, ha traído tanta abundancia y bendición desde lo alto, dicen que mientras el alma asciende a los cielos, una voz le pronuncia: abre las puertas y vendrá este Sadik, cuidador del amén. Esto nos ayuda a entender que cada vez que uno abre, cierto, las puertas de la bendición y confirma las palabras del Eterno, así también cuando uno llegue el momento de acercarnos a Él, también se abrirán todas las puertas de par en par ante nosotros. Como enseña, ¿no?, el Salmo, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Cierto? Y menciona que se abran las puertas de par en par ante Él que vendrá. Pero también, cuando alguien se acerca a Él, también se abrirán las puertas e iremos, ¿cierto?, junto a Él. Dios nos pagará de alguna forma con la misma moneda, confirmando, ¿cierto? Porque, imagínense, uno de los grandes temores que quizás tienen las personas es que una persona pueda y seré digno de entrar en sus atrios, en sus puertas. Bueno, si usted cada vez, ¿cierto?, hace algo con una inmensa fe, emuná, confianza en Él, y siempre, ¿cierto?, se apega a Él, a su palabra, a sus promesas, etcétera. Si usted lo confirmó siempre aquí, por supuesto que Él lo confirmará abiertamente. Este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Así que pasaremos, ¿cierto?, a fin de regocijarnos junto a Él. Bueno, este sentido de una explicación más profunda a la alajá simple de cuándo responder amén, por qué se responde amén, debemos tener cuidado de que no sea algo incompleto. Por ejemplo, es tan importante esta palabra que no hay que decir por estar apurado amén. No, pues diga amén. No diga amén. No tan rápido, o sea. Digámoslo bien. Amén. Correctamente. No decirlo incompleto. Que no le falte la alef. Que no le falte la nun. No diga amén. Amén. No, amén. Es decir, no debemos en la vida omitir y no creer en la alef. ¿Y qué es la alef? La fuente de nuestra abundancia. Eterno Dios, ¿cierto? Elohim. Ni tampoco tenemos que dejar la fe ni la abundancia en el cielo, sin atraerla hacia nosotros. Ya sabiendo que a los cielos viene toda abundancia. A de la letra Nun, que tiene que ver con recepcionar, ya en hebreo, esta bendición. O sea, tenemos fe en el Creador, de que Él abrimos, ¿cierto?, nuestras puertas para recibir su bendición y Él nos da, la atrae, ¿cierto?, hacia cada uno de nosotros. Esto tiene que ser completo. Y esto es lo que tenemos que entender con esta palabra pequeña del amén. Tener emuná, fe en Él, creer que Él nos puede bendecir con todo tipo de abundancia desde el cielo y de que nosotros también seremos capaces de recepcionar toda esta bendición. ¿Ok? De otra forma, solo diríamos amén para exaltar a Dios sin esperar nada a cambio. ¿En qué sentido? En que no hay ganancia en alabar a Dios. Pero de todas formas hay ganancia alabando y exaltando el nombre de Dios. Hay ganancia y somos capaces de adquirirla o tenerla, su recompensa. Por eso decimos a todas las promesas de Dios, amén.
Veamos entonces algunos momentos donde se responde con amén. Voy a mostrar acá, para que lo vayan revisando conmigo. A ver si lo agrandamos un poquitito más, para que lo vean mejor. Número 1. No se responde amén a sí mismo después de bendecir, salvo en caso de haber mencionado dos bendiciones o más, y se responde amén al finalizar la última, como después de las bendiciones de Ishtabach, Halel, o después de la lectura del Haftarah. Es decir, uno no dice amén por cada bendición. Si yo dije la bendición, yo no digo amén, salvo que haya mencionado dos o más bendiciones, o un conjunto de ellas, ¿cierto? Donde se suele responder amén en algunas partes. Por ejemplo, en Halel, como dice ahí, Ishtabach, ¿cierto? Y la Haftarah. Así que en algunas bendiciones al final siempre hay un amén, pero no en todas. Si yo digo la bendición, yo no digo amén, porque yo digo la bendición. ¿Ok? Yo soy el que hace la declaración. O sea, yo bendigo por el vino, yo no digo amén en una mesa. La gente, el resto dice amén. ¿Ok? De tal forma de que confirma, ¿cierto?, aquella bendición. 2. Cuando un menor bendice, se debe responder amén siempre y cuando sea mayor de 6 años y esté consciente que bendice a Hashem. O sea, la idea, ¿cierto?, es que una persona tiene que ser plenamente consciente cuando está bendiciendo el nombre del Eterno. Entonces a veces un niño puede decir una bendición, una oración, pero tal vez uno no está seguro si lo está haciendo por repetir, por jugar, o lo está haciendo de verdad. Entonces cuando un niño mayor de 6 años hace una bendición y está plenamente consciente de que está bendiciendo al Eterno, respondemos amén. Si no, sería en vano. ¿Ok? Y se trata de evitar que sea un amén en vano. Si el menor cuenta con 5 años, pero está consciente que bendice al Eterno, Hashem, y sabe mantener su cuerpo limpio, tiene permitido contestar amén si así lo desea. Pero si es menor de 5 años y aunque sea mayor, cuando no sabe a quién bendice, no tiene permitido contestar amén. Además, si bendice solo para aprender a bendecir, no debe responder amén. O sea, de nuevo, el niño tiene que estar plenamente consciente. Si el niño ya sabe mantenerse, asearse, ya tiene conciencia de sí mismo, ¿cierto? Puede contestar amén si así lo desea, si tiene 5 años. Si es menor a esto, incluso mayor, pero no sabe a quién bendice cuando está diciendo amén, o sea, no tiene conciencia de Dios, el Creador, mejor que no responda amén. O que se guarde, ¿cierto?, de esto. Y si lo hace solo para aprender a bendecir, no debe responder amén si es que no sabe de qué se trata. De alguna forma se exenta a los que no saben de qué se trata esta frase y que no la repitan por repetir simplemente. 3. Cuando escucha una bendición, por ejemplo el Kaddish o la Kedushá, por micrófono, teléfono, radio, debe responder amén, siempre y cuando sea en vivo, aunque se tarde unos segundos en llegar la señal. Cabe mencionar que no queda exento de bendecir cuando escucha una bendición de este modo. O sea, ya esto es como para los tiempos modernos. Alguien recitó un Kaddish por el teléfono, por el micrófono, por la radio. Y decimos y respondemos amén cuando esa transmisión está en vivo. ¿Ya? Aun cuando se demore algunos segundos. Entonces, la idea, ¿cierto? Es cuando uno esté participando de un momento donde se haga esto, lo responde. Pero si veo videos y videos y videos de donde hay que ver servicios, ceremonias, no tengo la obligación de responder amén. Estoy viendo una grabación. No tengo por qué responder amén a todo lo que se diga ahí. Es una grabación. Pero si estoy participando, tengo que responder amén. Para todos nuestros teleaudientes.
aquí, ¿cierto? De nuestra comunidad, tienen que responder amén en sus hogares. Si decimos una bendición. Si está participando de un servicio, tiene que responder amén. ¿Ok? Si está haciendo otra cosa que aquí que allá, bueno, entonces, ¿qué hace ahí conectado? Tiene que responder amén. Tiene que participar en el fondo. Es un deber de la halajá. Se permite contestar amén con la cabeza descubierta, cuando se ve la necesidad de estar así. O sea, lo ideal es tener la cabeza cubierta, como se hace en el judaísmo, pero si no tiene la cabeza cubierta, con una equipa, ¿entiende? Tiene permitido responder amén sin cubrir su cabeza, en cualquier contexto. Cuando no se debe responder amén, esto es parte de la halajá. Dentro del judaísmo, cierto, la halajá no se responde amén a la bendición dicha por un samaritano, cristiano, judío, reformista. Esta es la halajá, cierto, puramente ortodoxa. Entonces, para que lo sepamos, muchas veces, cierto, cuando decimos bendición en nuestro servicio, en nuestras ceremonias, y va un judío que conozca esto, va a evitar decir amén o participar de alguna forma. Incluso con un judío reformista, porque cambian mucha de la interpretación de la Torah y son mucho más laxos. Y samaritano, ¿por qué? Porque ellos también cambiaron en su momento, ¿cierto?, el lugar de adoración, la interpretación de la Torah y varias cosas en las cuales el fariseísmo rabínico no tuvo filiación y se apartó de ellos, ¿cierto? Entonces, a los que ven como ajenos a la fe, por mucho que diga algo que tiene sentido, no le responden amén. Cuando percibe a alguien susurrar una bendición, no debe responder amén, menos que se acerque para escuchar la bendición, o si ve que lo que tiene en su mano puede deducir qué bendición dice. O sea, alguien está ahí orando muy suavecito. Ah, y no entiendo qué está diciendo. Y no entiendo qué dijo. No tengo que responder amén. Salvo que, bueno, acerque a él a ver qué está diciendo. O tiene una fruta en su mano y está bendiciendo. Entonces yo sé que va a decir la bendición por la fruta. Bueno, ahí terminó, puedo responder amén. Pero si no, no sé qué está diciendo. Entonces uno tiene que poder entender lo que otro está declarando para poder responder amén. Recuerden, todo esto se trata solo de responder amén. No hablamos de en sí el deber de bendecir. Que obviamente eh, se denota explícito, ¿sí?, o implícito en todo esto. 7. Y si alguien bendijo, si quien bendijo, perdón, omitió el nombre de Hashem o cambió el contexto de la bendición, no se responde amén. Bueno, la regla, ¿cierto?, es que si uno va a bendecir el nombre del Eterno para que alguien responda amén, para que una bendición se defina como tal, como bendición, es necesario que mencione el nombre del Eterno. Y al menos, ¿cierto?, dentro de la halajá, este nombre es Adonai Eloheinu. Como decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu. Cuando se dice Adonai Eloheinu y mencionamos el nombre Adonai, en el fondo, Eloheinu, nuestro Dios, en ese momento, ¿cierto?, se considera que es una bendición. Y cuando decimos su reinado, Melech Haolam, todo esto es necesario para que se considere una bendición. Si alguien omite esto, y si solo dice Baruch atah Melech Haolam, no se considera una bendición válida dentro de la halajá. Tiene que decir Baruch atah Adonai Elohim Melech Haolam. Estas 4 palabras. Y si lo dijo muy rápido y se comió una palabra, tiene que repetirla. Porque no se considera una bendición completa si no dice Adonai Elohim Melech Haolam.
Ahora, si omitió únicamente la palabra Aolam y si dijo Baruch atah Adonai Eloheinu Melech, no es necesario que repita todo. Puede concluir diciendo Aolam. Si omitió Adonai o Eloheinu y solo dijo Baruch atah Adonai Melech Haolam, tampoco se debe repetir. Si dijo Baruch atah Eloheinu Melech Haolam, tampoco tiene que repetir. En este caso, cuando una persona recita la bendición, tiene que hacerlo con la cabeza cubierta. Eso es lo que se... ¿sí? Para decir una verajá, se hace con la cabeza cubierta. En cambio, como dijimos, ¿cierto? Si quien bendijo omitió el nombre del Eterno o cambió el contexto, no se responde amén. Lo ideal es que lo recite bien. Y una persona no está obligada a tener la cabeza cubierta para responder amén. Pero sí el quien bendice. Y no se responde amén ante una bendición innecesaria. Una oración que carece de sentido. No tiene lógica, no tiene razón de ser, la dijo por decir, pero no aplicaba en el contexto. Bien, esto es el amén. Sí, bien breve. Estas son las reglas del amén. No es más que eso. Es bien sencillo. Eso es lo que tenemos que hacer. Veamos, para mezclarlo un poquito con lo que hemos hablado en otros momentos. ¿Cuándo se puede exentar a otras personas a bendecir? Porque es el deber de cada uno bendecir. Pero si alguien bendice por mí, yo respondo amén. Ahora, ¿en qué momento se puede exentar a alguien al bendecir? Para cerrar toda esta explicación y entenderlo la vuelta completa. Se permite que una persona exente a otra de una bendición que se dice por algún placer, por ejemplo. Únicamente si el que bendice come o bebe. Cuando se bendice para exentar a otros, deben permanecer sentados. O sea, cuando alguien está exentando a alguien de una bendición, no tiene que estar parado, necesariamente. Puede estar sentado y decir amén. No es necesario que todos se paren si alguien va a bendecir. ¿Y cuándo se puede exentar a otra persona? Cuando uno puede decir bendecir por placer. Cuando va a comer o beber algo en particular. O sea, yo quiero disfrutar de tal fruta, tal comida aquí y allá. Hoy bendigo la fruta. Y no es necesario que alguien responda amén cuando yo estoy comiendo. Lo hago por placer. ¿Ok? No es necesario. Y si bendice con la intención de exentar a los demás de la bendición, los demás pueden permanecer sentados. Una persona puede ser exentada de una bendición. ¿Y cómo lo hace, cierto? Respondiendo al final amén. Si se recitó la bendición Baruch atah Eloheinu melech haolam. Puede ser exentado si escucha la bendición directo de un compañero, pero no si la escucha por medio del teléfono o la radio. O sea, cuando uno puede ser exentado cuando la escuchó de alguien directo. Pero no si la escucha por medio del teléfono o la radio. O sea, lo ideal, por ejemplo, pongámonos en el caso que estamos haciendo la ceremonia de Pesaj y alguien está online. No tiene que sentarse ahí y que cada uno diga las bendiciones y todo y diga amén. No, lo ideal es que cada persona lo haga también en su casa. Que imite el servicio, que siga el orden, que haga las bendiciones. ¿Ok? Si está ahí, puede decir amén. Pero si está en otro lugar y está viendo una transmisión, lo ideal, cierto, es que esté realizando las oraciones, las bendiciones. Esté haciendo toda la oración, todo el servicio. Eso es lo que corresponde. Entonces, si hay una bendición en particular, porque claro, hay muchas declaraciones dentro del Sidur, pero cuando hay bendiciones como tales, lo ideal es que cada cual lo recite.
Se puede exentar si está al lado la persona. Es preferible que cada quien diga las bendiciones posteriores a los alimentos y no exentarse de su obligación escuchándola de alguien más. Es decir, ideal si alguien puede después de comer hacer su bendición o de la comida, ¿cierto? El hacer todo lo que es el Birkat Hamazon, Nefashot, etc. El que va a ser exentado tiene que escuchar la bendición desde el principio hasta el final, teniendo en mente cumplir así con su obligación de bendecir. Y el que bendice concentrándose en exentar con su bendición al que la escucha. O sea, si yo quiero que alguien me exima de la bendición y lo escucho, bueno, tengo que escuchar todas sus palabras de principio a fin. Y la persona que está haciendo, dirigiendo las oraciones, tiene que dirigir las oraciones pensando también en que está cumpliendo él, pero haciendo cumplir a los demás también con bendición. Por lo tanto, tiene que esforzarse en hacerlo correctamente, pronunciar correctamente, que la gente entienda bien y que las palabras sean bien comprendidas para que la gente pueda ser exentada. O sea, se imaginan, yo estoy adelante de todos y digo la bendición para exentar a los demás, pero hablo tan bajo que nadie me escucha. En realidad no estoy tratando de exentar a los demás. Tengo que proyectar la voz, lo bien. 5. No puede el compañero que fue exentado arrepentirse y no comer o beber nada, ya que se considera una bendición en vano. Además, después de ser exentado por el compañero, no puede decir él mismo la bendición. O sea, escuché a alguien que bendecía, dije amén, respondí, tengo que comer algo. O sea, dije amén, tengo que tomar el vino, tengo que comer algo de lo que se bendijo, porque si no es en vano. ¿Ok? Em, y si alguien me exentó, no tengo que decir de nuevo yo esa bendición. Y si no contestó amén a la bendición, ahí sí podría no comer o beber o repetir la bendición. O sea, escuchó pero no dijo amén, no es en vano. Entonces podría no comer. Cuando una persona tiene duda respecto a mencionar cierta bendición, tiene permitido escucharla de alguien más que deba decirla sin que se considere que bendijo en vano. O sea, yo no sé bien cómo se dice esta bendición o cuál es la que se dice. Entonces escucho a alguien más que la hace. Yo también digo amén. Pongo atención, a lo mejor él no está o ella no está tratando de exentarme. Pero como yo no sé realizar esta bendición, la escucho, pongo atención y digo amén. Y en este caso no es en vano escuchar de esta manera. Y finalmente, quien cumplió una mitzvah y bendijo por ella, puede volver a bendecir y exentar a los que aún no la han cumplido. O sea, yo cumplí, bendije, puedo volver a hacerlo y exentar a otros que todavía no lo han hecho. No es necesario que alguien más lo haga. Puedo ser yo mismo, aunque ya comí, ya disfruté de lo que bendije. Sin embargo, esto no se permite con las bendiciones que se dicen para alabar al Eterno, como el Shema, Asher Yatzar, Akumel, Amidah. O sea, por comida sí, podemos decir la bendición, aunque ya hayamos comido de algo, la puedo volver a decir para exentar a los demás. Pero no puedo volver a hacerlo si ya bendije al nombre del Eterno. Ya hice la mida, ¿por qué tengo que hacerla de nuevo para los demás? Los demás son los que tienen que hacerlo, por ejemplo. Recitar las bendiciones. Ellos les falta cumplir. Entonces, tiene que ver con esa clase de bendiciones para las comidas específicamente. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Espero que haya sido de utilidad esta alajá, ¿cierto? Que tiene que ver con el responder amén. Algunas explicaciones. Y bueno, cómo proceder en el día a día. Así que espero que haya sido de mucha bendición para todos y que tengan todos una Shavuot Tov, una muy buena semana, bendecida y todo lo bueno para cada uno de ustedes.